A ver, pensemos en la revolución industrial. Para algunos, la imagen es de fábricas, humo y sufrimiento. Para otros, es el inicio de la vida moderna y de la abundancia. Pero, ¿por qué despierta pasiones tan encontradas? Hoy vamos a analizar las fuentes para entender mejor esta historia y el debate que, créanme, sigue muy vivo. Empecemos. Bueno, esta frase de los historiadores J.L. y Barbara Hammond es potentísima. Y esta visión tan sombría es la que por generaciones moldeó lo que aprendimos en la escuela y lo que vimos en las películas. Es la idea clásica de una catástrofe. Pero a ver, ¿es esa toda la historia? Ok, vamos por partes. Primero, vamos a meternos de lleno en esa visión tradicional, la más pesimista. ¿De dónde sale esta idea de que la industrialización fue una experiencia terrible para la gente de a pie? Y aquí entra una figura clave, el historiador E.P. Thompson, que le dio un giro total al debate. Él reconoció que, bueno, quizás la gente tenía un poquito más de cosas materiales, pero su argumento era mucho más profundo. Decía que la gente lo vivió como una verdadera catástrofe. Para él, lo importante no era tener más bienes, sino la pérdida de la libertad, de la comunidad, de la calidad de vida. A pesar de lo influyente que fue Thompson, su idea central ha sido, bueno, bastante cuestionada. La evidencia más moderna, tanto estadística como histórica, ha llevado a muchísimos académicos a una conclusión bastante clara. La idea de que la gente se empobreció materialmente simplemente se cae a pedazos. Entonces, si esa idea ya no se sostiene, ¿qué la reemplazó? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Bueno, vamos a ver los argumentos que están literalmente reescribiendo lo que sabemos de este periodo tan transformador. Hay una idea muy común, casi un mito, de que la revolución industrial fue la que sacó a las mujeres de casa para ponerlas a trabajar. Pero, a ver, esto ignora una realidad gigantesca. Las mujeres siempre trabajaron, y trabajaron sin descanso. El tema es que su labor era enorme, no pagada, y dentro de una estructura familiar totalmente patriarcal, donde su autonomía era casi nula. Y de repente, el trabajo en las fábricas lo cambió todo. Por primerísima vez, una mujer podía tener su propio ingreso, su propio dinero. Ya no dependía al 100% de un padre o de un marido. Y ese poder económico, por pequeño que fuera, era una forma de libertad personal. Era la capacidad de tomar decisiones o incluso de salir de una mala situación. Esta es la pregunta del millón, la que casi nunca se hace. ¿Qué hubiera pasado si no existía la revolución industrial? Ojo, la alternativa no era un campo lleno de flores y pajaritos. La realidad era probablemente mucho más oscura. Miren este contraste, es brutal. El historiador E.J. Evans lo explica muy bien. En Gran Bretaña, las nuevas fábricas absorbieron a una población que no paraba de crecer. En Irlanda, que no se industrializó, ese mismo crecimiento de la población, sin una economía que lo sostuviera, terminó en la terrible Gran Hambruna. La industrialización, de hecho, literalmente salvó a Gran Bretaña de caer en una trampa mortal de pobreza. Y si quedaba alguna duda, el historiador T.S. Ashton lo dijo de una forma, imposible de olvidar. Sin el crecimiento de la industria no habría oscuros talleres satánicos, cierto, pero el resultado era una catástrofe humanitaria de una escala que hoy ni podemos imaginar. Para entender el cambio hay que ver cómo se vivía antes. Y los datos del historiador Fernand Braudel son reveladores. La vida era básicamente una lucha diaria por no morir de hambre. La gente gastaba casi el 80% de sus ingresos solo en comida. Comprar ropa era un lujo. Había pero muy poco margen para nada más. Y aquí está la clave de todo, el gran cambio. Las fábricas no estaban haciendo sedas y joyas para los ricos, para nada. Como explicó Neil McKendrick, estaban produciendo algodón barato, cerámica accesible, cubiertos, cosas para la gente común. Por primera vez en la historia, las masas podían comprar bienes que antes eran totalmente inalcanzables. Y esto nos deja con una pregunta, un segundo misterio si quieren. Si la evidencia a favor de la revolución industrial es tan fuerte, ¿por qué esa imagen negativa sigue tan viva, sobre todo entre los intelectuales? Y ojo, que este debate no es de ahora, Viene de lejos. Ya en 1830 teníamos las dos posturas cara a cara. Por un lado, el poeta Robert Southey, que lloraba por una alegre y vieja Inglaterra que quizás nunca existió. Y por el otro, el historiador Thomas Babington Macaulay, que celebraba el progreso y la prosperidad que veía a su alrededor.
Escuchen esta frase de Macaulay, porque resume perfectamente su forma de pensar. Él veía que a pesar de los malos gobiernos y las guerras, la creatividad y el trabajo de la gente común siempre empujaban a la sociedad hacia adelante. Es una defensa increíble del ingenio humano cuando tiene libertad. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en el meollo del asunto. ¿Por qué existe esta hostilidad tan específica, tan duradera, de ciertos círculos intelectuales hacia el sistema de mercado? El filósofo Robert Nozick se dio cuenta de algo muy curioso. Él discutía con alguien y cada vez que rebatía un argumento contra el capitalismo, su oponente sacaba otro y otro, casi sin pensar. Nozick llegó a la conclusión de que las críticas puntuales no eran el problema real, eran solo síntomas de algo más profundo. Una hostilidad que ya estaba ahí, una animosidad subyacente. Ok, hay varios pensadores importantes que intentaron descifrar este enigma. Por ejemplo, F.A. Hayek culpaba al cientificismo, esa idea peligrosa de que la sociedad se puede diseñar desde arriba como si fuera una máquina. Joseph Schumpeter, en cambio, apuntaba a un proletariado intelectual resentido. Y finalmente, Ludwig von Mises nos dio dos posibles explicaciones, una psicológica y otra cultural. A ver, la teoría de Schumpeter es brillante y un poco irónica. Él dice que el propio capitalismo, al hacer la educación superior accesible para muchísimos, crea una clase de personas con grandes expectativas, pero que a menudo no encuentran el trabajo que esperaban. Ese resentimiento personal, entonces, se disfraza o se racionaliza como una crítica ideológica a todo el sistema. Pero quizás para llegar al fondo de la cuestión, tenemos que ver las dos explicaciones que dio Ludwig von Mises. Mises en realidad nos dio dos caminos. Por un lado, una explicación psicológica, que llamó el complejo de Fourier. Sugiere que en una sociedad de mercado, cuando alguien fracasa, ya no puede culpar a su cuna o a su estatus, entonces culpa al sistema. Pero la segunda explicación es cultural, y quizás mucho más potente. Habla de una ética antimercado que llevamos arrastrando por siglos. Y esta segunda idea de Mises, la de la ética antimercado, parece que da en el clavo. Sostiene que nuestra cultura occidental heredó un profundo desprecio por el comercio, por el acto de ganar dinero. Una moralidad que viene de clases sociales que históricamente estaban al margen del mercado, sacerdotes, aristócratas, académicos. Esta ética ve mal la búsqueda de ganancias, y es tan fuerte que hasta los empresarios más exitosos pueden llegar a sentir culpa por lo que hacen. Y aquí viene la frase lapidaria de Mises: nadie escapa al poder de la ideología dominante. Esto podría explicar por qué incluso millonarios o sus hijos, que se beneficiaron enormemente del sistema, a veces apoyan movimientos que son hostiles al capitalismo. Sencillamente absorbieron la ideología que los rodea. Y con esto cerramos. La gran pregunta que queda en el aire es, cuando opinamos sobre la revolución industrial o el sistema de mercado, ¿lo hacemos a partir de los datos, de los hechos, o estamos sin darnos cuenta, viendo el mundo a través de los lentes de una ideología cultural que desprecia el comercio desde hace siglos? La respuesta define no solo cómo vemos el pasado, sino también cómo actuamos en el presente.